Bueno, mi pastor, creo que hoy vamos a iniciar una temática muy importante a través de este medio. Y se llama la doctrina de la iglesia. Amén. Como es de su conocimiento y creo que del conocimiento de nuestra audiencia, pues la Biblia habla acerca de la doctrina. Jesús dijo que se guardaran de las diferentes doctrinas. Pablo le escribe a Timoteo y dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Cierto? Sí, señor. Enseñando con ello que hay una doctrina que la iglesia profesa y que de alguna forma es el mensaje que le transmitimos al mundo. Me gustaría saber, pastor, desde la Academia de la Lengua, ¿qué es la palabra doctrina? Bueno, la Real Academia Española de la Lengua dice que doctrina es la enseñanza que se da para instrucción de alguien. Dice Importante. Sí, señor, enseñanza para instrucción. Pero si uno intentara hacer un poco más explícito, más amplio. No, acercarse más al concepto bíblico, entonces la doctrina es cualquier tipo de enseñanza, y la Biblia habla de enseñanzas de los hombres, de enseñanzas de los demonios, pero también habla de las enseñanzas de Dios, y como usted refiere, Pablo como que al final de sus días quiere transmitirle eso a su hijo espiritual Timoteo acerca de la doctrina. Claro, es que resulta que Timoteo es el superintendente de la iglesia en Éfeso. Ya en Éfeso hay cualquier cantidad de congregaciones, inclusive se han levantado algunos que se autoproclaman como apóstoles y están generando un movimiento doctrinal dentro de la iglesia, el cual deja mucho que desear. Y por eso es que Pablo escribe en su carta a Timoteo diciendo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero en ese orden de ideas, hoy vamos a hablar de una doctrina que creo que es la más importante de todas. ¿Ya? Porque en términos generales llamamos la doctrina de la iglesia, la doctrina cristiana. Pero de ahí se desprende un sinnúmero de conceptos doctrinales que son la estructura de la razón de nuestra fe. ¿Sí? Y hoy nos vamos a ocupar de una que es muy importante, la doctrina de Dios. ¿Qué le parece, pastor? No, súper interesante el poder como determinar cuál es el fundamento o el sustrato del cual se desprenden otro conjunto de creencias que nosotros tenemos, pero creo que si no somos objetivos o si no tenemos una mirada coherente con lo que dice la Biblia acerca de la estructura básica de esta creencia que nosotros tenemos, el resto perdería cualquier sentido. Es que cuando hablamos de la doctrina de la iglesia ha dejado claro que existe un conjunto de doctrinas que están impresas en la doctrina cristiana. Entonces escuchamos hablar que de la fe, que de la gracia, que la resurrección, que la justificación, la santificación, la redención, el nuevo nacimiento, un sinnúmero, ¿no? Pero resulta que si las organizamos de manera de pirámide y no tenemos como punto de partida la principal, ¿sabe cuál es? Dios. Dios. Claro, una pirámide de doctrinas sin la doctrina de Dios, pues sería algo así como un edificio sin cimientos. Mire lo que encontré, dice que la doctrina cristiana tiene un doble objeto. El objeto principal de la doctrina es Dios. Claro. Y el objeto secundario es todo aquello que se relaciona con Dios y nuestra relación con Dios. ¿Qué le parece? Muy interesante esa definición. Entonces, entrando en materia, ¿usted se ha detenido a pensar, pastor, por qué la Biblia no tiene prólogo? ¿Por qué no aparece la prehistoria ni la historia de Dios? ¿Por qué la Biblia, a diferencia de los demás libros, de una vez comienza con Dios?
si el pastor y médico Darwin hiciese un libro, seguramente que aparecería en la primera página algún escrito que dijera quién es Darwin. Si en la portada ahí Claro. aparecería mi biografía o un resumen de ella. Exactamente. Entonces ahí diría que Darwin es hijo de don Julano y doña Julana y que se educó en determinados lugares y que ha ejercido. O sea, cuentan la historia del pastor Darwin. Pero la Biblia no comienza así. La Biblia comienza con Dios. ¿No le parece interesante? Da por sentado su existencia y no entra a dar Exacto. explicaciones acerca de su origen porque concibe que Dios es antes de todo y está por encima de todo. Es que mire, la razón por la cual la Biblia no comienza con un argumento explicativo de Dios es porque uno puede explicar todo aquello que tiene principio y tiene fin. Yo puedo explicar acerca de esta mesa, por ejemplo, o de este escenario. Yo puedo decir que vino un pastor aquí y compró esta propiedad, luego le dijo al arquitecto que era lo que quería, este le ha diseñado y acondicionó un cuarto especial para determinado uso. Y sucedió que andando el tiempo vino un pastor loco que se le ocurrió que aquí quedaba bueno un estudio de radio y fue y consiguió los elementos y se asesoró de las personas adecuadas para llevar a cabo el proyecto y hoy lo tenemos y es una realidad. Mañana hay un incendio y se quema y se acaba y punto. Claro, se puede explicar porque esto tiene principio y tiene fin. Pero ¿cómo explicar a alguien que no tiene principio ni tiene fin? Entonces, en razón a eso es que la Biblia no da explicación y por eso nadie puede explicar a Dios. A Dios hay que creerlo. Dios no tiene explicación. El día que un hombre explique a Dios, ese día se acabó Dios y el que lo explique será Dios. Uno puede explicar todo lo que tiene principio. A mí me apasiona esto, pastor. Me apasiona. Uno puede explicar todo lo que tiene principio, pero uno no puede explicar lo que no tiene principio ni tiene fin. Y por eso es interesante el mensaje de la Biblia, que comienza así: Dios en el principio creó el cielo y la tierra. O en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Observe que termina con un punto. O sea, no lo discuta. Délo por sentado. Es un hecho. Dios, en su simplicidad, perdone la redundancia, simplemente es Dios. Y hay que creerlo. Alguien puede decir a la distancia, puede estar cuestionando, venga, ¿y cómo es eso? ¿Cómo entonces hago para darme cuenta que eso es una realidad? Las respuestas son sencillas. Los cielos cuentan la gloria del Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y algo muy interesante que vale la pena que ustedes tengan en cuenta, y es lo que Pablo escribe en la carta a los Romanos capítulo 1, ¿lo recuerdas? Claro que sí. Textualmente dice que el eterno poder de Dios y su deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y el escritor Lucas, recogiendo la enseñanza de Pablo entre los griegos, les dijo que aquellos que buscaban una explicación acerca de la deidad debían de tener en cuenta 3 razones de peso como para que disipen la incertidumbre acerca de Dios. Y es que Dios no los dejó sin testimonio, dándoles ¿qué? El fruto de la tierra, la lluvia temprana y tardía y la alegría del corazón. Para que a través de esos 3 testimonios o testigos, los seres humanos lleguemos a una conclusión. Y es que esto no es el resultado de la casualidad. Sí. Esto, por regla de filosofía, tiene una causa. Lo que hoy vemos, lo que hoy
palpamos, lo que hoy disfrutamos, es simplemente el efecto de la causa. Y usted que es médico sabe que cuando un muchacho o una persona tiene calentura, que le llamamos fiebre, esa no es la causa. Ajá. Y eso que usted dice lo asombra a uno demasiado, porque si partimos del principio de que Dios es inexplicable y que nuestra mente finita es incapaz de explicarlo, es interesante ver cómo es desde el principio ha querido revelarse a nosotros y permitirnos verlo, reconocerlo, conocerlo. Y viene a mi mente lo que dice Hebreos capítulo 1, ¿no? Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es decir, Dios no solo ha querido revelarse, sino que nunca se ha quedado callado y ha intentado comunicarnos acerca de quién es Él y qué quiere para nosotros. Es muy importante, pero quiero hacer un aporte al texto como usted lo acaba de leer. Mire que la Vulgata Latina del año 385, después de Cristo, dice que Jesucristo es el retrato vivo de Dios. Así dice. Textualmente dice así: Jesucristo, el retrato vivo de Dios. Y usted sabe que todos los retratos son muertos. Pero es que Jesús es Dios en persona. Pero utiliza un lenguaje muy metafórico, ¿no? Al claro. decir un retrato. Interesantísimo. No, y algo más. Cuando tú lees el capítulo 35, el verso 4 del libro del profeta Isaías, en la Vulgata Latina lees: Dios en persona vendrá. Uf. Es que es interesantísimo. Entonces, cuando hablamos de Dios como el punto de partida, estamos hablando del ser más sublime, más grande. He ahí el por qué se le atribuyen, se puede decir, adjetivos. Sí. Aquello de que el omnisciente, el omnipresente, el omnipotente. Que nosotros denominamos atributos. Exactamente. Que más allá de poderlo decir, tienen un contenido tan grande que no hay manera de explicarlo. No hay manera. Porque la infinidad de Dios, ¿cómo se mide? La eternidad de Dios, la simplicidad de Dios. Es decir, que de algún modo se nos agotan en nuestro lenguaje los adjetivos calificativos de grado Claro. positivo para poder expresar quién es Dios. Por eso es que las personas que se atreven a explicar a Dios se estrellan. Y hay un caso muy interesante en la Biblia que me impacta. Resulta que Pablo se le ocurre un día hablar sobre la soberanía de Dios y el señorío de Dios, acerca de la elección. Es obvio, hablando acerca de lo que Dios hace con el pueblo de Israel y el proyecto de Dios hacia el mundo gentil. Y él comienza a decir: oh profundidad de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y va profundizándose hasta que se estrella. Dice: no hay manera, no puedo seguir de aquí para allá. ¿Por qué? Porque Dios en su inmenso saber ha hecho algo que es muy interesante. Y es mostrar una meta de él inalcanzable del hombre, revelándola poco a poco para que el peregrino no se canse. Cuando los niños comienzan a ser solitos, ¿qué hace el padre de familia? Lo incentiva para que dé el primer paso. Le muestra un dulce, un bombombón, yo qué sé, un chocolate. Y el niño, con el vivo deseo de obtener el detalle que papá le da, se esfuerza y da el primer paso. Y da el otro paso. ¿Y qué va haciendo el papá? Se va Le alejando. va corriendo. Pero cuando el muchacho ya puede caminar,
no necesita que leer el bum bum bum. Él mismo va y lo busca. Y ya se conforma. Incluso puede verlo por ahí, ya no le parece importante. ¿Cierto? Sí. Pero con Dios es diferente. Él comienza a revelarse poco a poco. Y en la medida que el creyente le va conociendo, él le va corriendo el caramelo. Para que el creyente vaya avanzando en ese conocimiento. Por eso es que Pedro en su carta dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Una de las razones por las cuales muchos de los cristianos no alcanzan la dimensión que Dios tiene para ellos es precisamente porque se fatigan en el camino. Y eso es una cosa que yo no he podido entender. ¿Por qué un cristiano se desmotiva del peregrinar cuando en Dios siempre hay cosas nuevas? Mire cómo lo define Pablo. En Cristo están escondidos, ¿qué? Todos. ¿Todos qué? Los tesoros. Todos los tesoros de la sabiduría de Dios. Entonces, por eso es tan importante que la fe del cristianismo se fundamente en esa base sólida, en la razón de la existencia, en la causa de todo, que es Dios. ¿Ya? Jesús como en este caso que venimos hablando, Dios como el principio generador de todo. Exacto. Es que Juan lo describe así en su capítulo 1. En el principio ya estaba el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba en Dios. Estoy leyendo el texto como está en la Vulgata Latina, porque en nuestras versiones dice con, pero ese término vino por vía exegética. ¿Ya? Ese era el pensamiento de Crisóstomo, Teofilacto, Buenaventura, que al leer el texto que decía en Dios, como ellos ya estaban afectados por la creencia de Constantino, que era politeísta, entonces reemplazaron la palabra en por la palabra con. Pero originalmente se decía en Dios. Y tiene lógica. La palabra no está con, la palabra está en. La palabra es la expresión del ser. Es exteriorizar lo que hay en el ser. ¿Está claro? Claro que sí. Entonces mire que en ese orden de ideas sigue diciendo el evangelista Juan. En él estaba la vida. ¿En quién? En Jesús. En Dios. Y la vida era la luz de los hombres. En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. ¿Y qué más dice? Pero el mundo... Y sin él, nada de lo que hay hecho, fue hecho. Haciendo consciente al lector de la Biblia y al que hoy tiene la oportunidad de escucharnos, que realmente cuando alguien piensa en una pirámide de doctrinas, debe de partir de esa parte esencial que se llama Dios. Y ahí el por qué me encanta esa cancioncita que entonamos en la iglesia, sin Dios, nada somos en el mundo. ¿La recuerdas? ¿Cuál es? Esa, así se llama. Sí, pero ¿cómo Cantamos, dice? Sin Dios nada somos en el mundo. Es hermoso. Sin Dios nada somos. Exactamente. Uh-huh. Sin Dios nada podemos hacer, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es... Sí, esto es una maravilla. Aquí nos volvemos hasta cantantes, ¿no? Pero es que uno se apasiona. A mí me encanta esto. Hermano Carlos, en esa línea que usted viene hablando, pero entonces sí es interesante ver cómo Dios se ha revelado progresivamente, como usted lo refiere de algún modo, ¿sí? ¿Y qué características hacen que Dios sea Dios? Bueno, las características que hacen que Dios sea Dios es la existencia misma de todas las cosas. Mire que yo leí un artículo muy importante escrito por un teólogo que me decepcionó. Importante desde un punto de vista, pero decepcionante desde el otro punto de vista. En una parte, al inicio de una edición de la Biblia, sí, aparece un artículo que titula así: ¿creó Dios el universo o el hombre creó a Dios? Y entonces él en su argumento dice que
se ha presentado un fenómeno en la eternidad pasada donde se da el descongelamiento de unos glaciales, y para aquel tiempo pues los seres humanos eran simios, y a causa de evitar ahogarse pues andaban en 4 pies, comenzaron a evitar el ser afectados por el agua y comenzaron a enderezarse hasta que llegó a ser el hombre lo que es. ¿Ya? Y en conclusión dice que Dios no existe, que el hombre creó a Dios. Y lo dice un teólogo. Y entonces, pues, esa es la parte decepcionante, que una persona que se dedica supuestamente a el estudio de la causa de todas las cosas, termine como Darwin, pero no usted. Sino Sí. como el creador de la teoría de la evolución, Exactamente. del origen de las especies. Exactamente. Desconociendo que hay pruebas claras, que no hay ni siquiera que discutirlas. Porque en la filosofía más pura, más amplia, más explícita del mundo, se sabe que no hay efectos Sin causas. Para que este micrófono esté aquí, alguien tuvo que haberlo puesto. Para que el universo esté, alguien tuvo que haberlo diseñado y traído a efecto. ¿Cómo lo llama? Usted puede decir lo que quiera, pero hay una causa. Sí, ese es como ese, ¿cómo decirlo? Esa medio historia a modo de anécdota que busca explicar que le hace una pregunta a un individuo que niega la existencia de Dios, y es, va por un desierto y se encuentra un reloj con un complejo sistema de engranajes, y se encuentra el reloj y lo toma y dice, de inmediato pensará quién lo hizo. Pero claro, Pero en cambio la gente ve al ser humano siendo tan complejo en cada una de sus estructuras más que cualquier máquina. y concluye que es fruto de la casualidad, pero en cambio en relación con la existencia de un elemento mecánico dice, no, debe haber un creador detrás de esta creación. Y en ese sentido pues es como el doble rasero para evaluar una situación que a lo único que lo conduciría era reconocer que existe un ser detrás de la creación de un individuo tan complejo como el ser humano, si solo nos fijáramos en el ser humano, porque observando el universo, como le dice Pablo Es una maravilla. a los cristianos allá en Roma, pues es, digamos que es categórica la conclusión al observar el cielo, la tierra, el mar, el universo, las galaxias, y es que Dios existe, aunque algunos dicen Dios es. No, es que en la simplicidad de Dios, Dios simplemente es Dios. ¿Ya? Y a mí me encanta esto porque en Éfeso se da una discusión acerca de la deidad de Jesús. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, no lo discuta, porque no hay discusión. Dios se manifestó en carne. Eso no tienes que discutirlo. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Mire que ese hilo conductor que usted viene trayendo nos lleva hasta permítame el término, hasta la persona de Jesús. Claro. Y hay una de esas ideas interesantes que a veces la gente propone. Nosotros creemos que Jesús es Dios. Claro. Y si le cambiáramos el sentido a la frase y dijéramos que Dios es Jesús, No tendríamos ningún problema, ni afectaría la doctrina cristiana tampoco. Porque cuando uno lee en el libro de Apocalipsis, muestra que Jesús es el Cordero inmolado desde antes. de la creación. Sí, solo que a veces, Eso es maravilloso. a veces existe entre nosotros un temor, yo creo que infundido, ¿no? Claro. Y, Es la afección de la tradición. sí, entonces el entender a Dios, a Jesús en toda su extensión, en todo lo que Él vino a hacer, no nos debería generar temor. Y usted lo decía hace poco acerca de ese texto de Marcos.
en relación con Jesús es Dios. Sin Pero discusión. también uno sin temor a equívocos puede decir que Jesús es el Hijo de Dios. También. Claro, es que Jesús es Dios en su divinidad y es el Hijo de Dios en su humanidad. Y eso lo hace más magnífico, más digno de ser alabado y exaltado. Y es que pienso yo que eso conduce a la idea de algunos interesantísima de que Dios habla el lenguaje de los comunes. Dios se hizo como nosotros para comunicarse de algún modo de la manera en que nosotros nos comunicamos y habló el lenguaje más sencillo que pudiésemos hablar, que era lo que usted me comentaba hace poco, de cómo Dios le habló en esa época a los conciudadanos de él con el lenguaje que ellos conocían. Les habló de gallinas, les habló de Claro. sembrados. No, y algo muy importante, pastor, y que vale la pena detenernos. La razón por la cual aparecen los antropomorfismos es porque Dios, en su saber, perdone la redundancia, sabe que solo a través de ese mecanismo el hombre puede conocerlo. Porque Dios es incorpóreo, Dios es espíritu. Pero Dios, en su misericordia, se autodescribe como uno de nosotros, para que nosotros, a través de lo que nuestra mente finita puede captar, alcancemos a entender ¿Quién es él? Y entonces, esas características son atributos. Hay quienes dicen que son atributos comunicables Hay y unos que otros son no comunicables. y otros incomunicables. Sí. Entonces, cuando uno mira a Dios en ese accionar, descubre entonces el por qué hay un pueblo que ha sobrevivido a miles de guerras. El por qué el cristianismo, a pesar de y por encima de, contra viento y marea, contra reyes, papas, grupos al margen de la ley, sistemas políticos de gobiernos que se han levantado en contra, no han podido acabar con esto. Claro, es que esta es la obra de Dios. Sí, bueno, y utilizamos el lenguaje. Entonces decimos que Dios es omnipotente. Vale. Claro. Dios es omnipresente. Dios es omnisciente. Y luego decimos cosas que tienen que ver con la naturaleza que usted mencionó. Dios es espíritu. Que es su naturaleza. Y luego acudimos a referir esa manera del lenguaje que usted definió al principio. Y es que Dios no tiene principio, entonces decimos Dios es eterno. Es que mire que es muy importante lo que usted está haciendo y compartiéndonos. Porque resulta que Dios no tiene. Dios no es como usted ni como yo. Usted tiene amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. La Biblia tiene dos definiciones muy cortas y concisas de Dios. Una es Dios es espíritu. Y la otra usted la acaba de decir, Dios es amor. Y le regalo otra. Dios es luz. Es muy importante, porque si usted mira la etimología de la palabra Dios, viene de luz. Por eso cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, le está diciendo, yo soy Dios. Así de simple. Si lee busca la etimología de la palabra Dios y dice, viene de la palabra luz. Por eso cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, le está diciendo, yo soy Dios. Y es que él aclara, y el que me sigue no andará en tinieblas. Otro que, manteniendo el hilo conductor de ayer, Dios es autosuficiente. Claro. El único autosuficiente. Como Solo consecuencia nosotros dependemos de Él y debemos ser agradecidos. Él, en cambio, a mí me agrada pensar esto porque le pone a uno los pies sobre la tierra. Que hay gente que cree a veces
que Dios tiene algún grado de sistema contractual con ellos y que Dios les debe algo. No, No, Dios no nos debe nada. Dios podría mantenerse sin nosotros y seguir siendo quien es, pero nosotros sin Él somos nada. pues Jesús lo dijo, separados de mí, Nada. nada. Que Y es un absoluto también, ¿no? Claro, Nada. nada. Sí, Es maravilloso. es importante entenderlo. Y dentro de esos atributos comunicables de Dios, ¿cuál considera usted que se nos hace cercano a nosotros? No, pues es que es tan complejo y tan importante y hay pues algunos aspectos que uno no terminaría, por ejemplo, el día hablando de ellos. Pero a mí me parece que uno de los atributos más importantes comunicables de Dios es su amor. Es su gracia. Hay dos cosas muy importantes, porque mire que la gracia de Dios es de alguna manera la esencia de Dios en su expresión de generosidad. Y déjeme ir más allá. El universo existe por dos razones muy importantes. La primera, porque Dios simplemente es Dios. Y la segunda, por su generosidad. Nadie hizo algo para que el universo existiera. Ningún hombre merecía que el universo existiera. Ninguna criatura. Pero Él, en su gracia, lo hizo posible para que usted y yo estuviésemos aquí hoy. Sí. Es que pensaba en algo, dentro de esas cosas que yo aprendí de adolescente en la escuela dominical, estaba que uno de los atributos comunicables de Dios era la santidad. Pero luego apareció entre nosotros una canción, ¿no? Esa de que como saqueo. Entonces dice, una parte dice, dame de tu santidad, ¿sí? Pero fui a algún lugar donde la canción le cambiaron la letra. Ya no era dame de tu santidad, sino caminar en santidad. Cuando yo le pregunté a la persona de por qué le habían cambiado la letra, entonces me dijo, no, es que esa, o sea, la conclusión fue que esa santidad de Dios no era comunicable a mí. Quisiera preguntarle, ¿es comunicable la santidad de Dios? Yo creo que sí. Yo creo que sí y que la canción tiene razón. Es que ya cuando entramos en un campo, esto es muy, como te dijera yo, muy discutible. Porque para usted ser santo, tiene que ser separado. Recuerde que santo quiere decir ¿qué? Separado, apartado. ¿Y cómo puede usted ser santo si Dios no lo separa? Entonces, desde ese punto, Dios nos da de su santidad, porque solo porque Él nos separa para ser santos es que podemos ser santos. Pero sí es incomunicable cuando pensamos en la santidad que Dios le da al hombre comparada con la santidad de Dios. Porque imagínate que, según Isaías capítulo 6, leemos que ese coro allá, ¿qué era lo que le decían día y noche? Santo, santo, santo. ¿Usted sabe cuánto hace que se le está diciendo? Desde la eternidad, imagino. Y hasta. La eternidad. ¿Cómo medirla? No existe forma de medirla. Exactamente. Entonces, si lo miramos desde los dos puntos, ¿no? Porque yo no puedo ser santo si Dios no me da esa gracia de poder ser separado para ser santo. Pero como persona no puedo alcanzar la santidad absoluta de Dios. Yo alcanzo santidad que entre los cristianos es progresiva. Porque usted sí sabía que la santidad es progresiva. Sí, señor. Hablando del ser humano. En Dios simplemente es santo. Amén.
Es totalmente diferente. Sí. Por eso es que estaba haciendo énfasis en los dos aspectos. Sí. Entonces, Dios simplemente es santo. Pero usted y yo podemos llegar a ser santos, entre otras cosas, porque esa es la exigencia de Jesús. Sed santos como yo soy santo. Y aparte de eso, recuerde lo que el escritor a los hebreos dice. Seguid la paz y la santidad con todos, sin la cual Nadie. verá a Dios. Y en la conclusión apocalíptica aparece el que sea santo, santifíquese más. Otra versión dice santifíquese todavía, haciendo alusión de que la santidad en el creyente, a diferencia de la santidad de Dios, es que en nosotros es progresiva. Él por naturaleza es santo. Otro de esos atributos es su fidelidad. Dios es fiel, Ah, no, eso sí, qué maravilla. misericordioso, amoroso. Una de las razones por las cuales estamos aquí es precisamente por eso. Es por eso, por su fidelidad. Porque a pesar de y por encima de, pase lo que pase, Dios sigue siendo fiel. Los seres humanos fallamos, pero Él no nos falla. Entonces, por eso es muy interesante que usted comprenda que el Dios que nosotros tenemos, el Dios que nosotros adoramos, el Dios que nosotros predicamos, el Dios en el cual esperamos, es tan infinitamente grande que solo nos corresponde creer. Creer. Y alguien me dice a mí, ¿cómo hago yo para creerlo? Bueno, si usted quiere testigos que le griten a lo más profundo de su ser acerca de Él, mire el infinito. Y es más, si no le satisface, crea siquiera en la racionalidad de la NASA. La NASA dice que hubo miles de universos similares a estos, desde el punto de vista científico. Y estaba mirando la noticia, yo no sé si usted la vio. Todo lo que acaban de descubrir en la inmensidad del firmamento a través de telescopios. Y es ahí donde apenas ellos están comenzando a abrir los ojos como el niño que acaba de nacer frente a la infinidad, a la inmensidad de lo que es la creación de ese ser que muchos no quieren aceptar, pero que gústeles o no les guste, son la razón y al final tendrán que comparecer ante Él. Porque así está escrito. Que yo no creo, que no acepto, que no admito. Bueno, ya el Espíritu Santo dijo, se doblará toda rodilla y toda lengua. Y no los que están aquí solamente, también en el cielo. Y todos tendrán que confesar quién es Él. Que Jesucristo es el Señor. Y hay algo que me llama mucho la atención en la profecía. Dice que en aquel día nadie dirá, ven, enséñame a conocer a Dios. Porque, hablando de una profecía milenial. Porque así como las aguas cubren la tierra, así también la tierra será llena del conocimiento de Dios. Y es ahí a donde le apunta Juan en su carta cuando dice, ahora somos hijos de Dios. Es maravilloso. Pero va a venir el día donde se revelará de tal forma que le veremos tal cual como Él es. Y para llegar a esa dimensión tiene que producirse un efecto, un resultado, un milagro, que solo se produce, nada más y nada menos, que por lo que Él es, por lo que Él ha prometido, por su fidelidad, por todo lo que debe representar Dios en la vida de los cristianos. Entonces, uno mira
esa palabra tan pequeña a Dios y llega a una conclusión muy importante. ¿Por qué un pueblo como el pueblo de Israel está todavía? El imperio de Nabucodonosor pereció, el imperio de los medas, el imperio de los persas, el imperio de los romanos. Hombres que se autoproclamaron y que inclusive tuvieron la osadía de decir como Nabucodonosor, ¿quién es Jehová? O como Faraón, por ejemplo. Yo no sé quién es Jehová. No sé quién es ese Dios. ¿Quién es? Ellos en su soberbia, inclusive hoy hay gente que se autoproclaman a sí mismos. Pero todos aquellos han ido pasando a la historia y dejaron de ser. ¿Por qué un pueblo que ha vivido cualquier cantidad de situaciones hasta hoy está? Que si fuera por sus vecinos, que si fuera por la mayoría de las naciones del mundo, no existiría. Pero ahí está. Por algo que es muy importante y que usted acaba de decir. Por la fidelidad. Dios es fiel. Y Dios hizo una promesa a ese pueblo. Y a pesar de y por encima de, ahí está. Y puede pasar lo que pueda pasar. Pero ellos estarán ahí. Aún por encima de ellos mismos. Pero claro, no, uno se pone a mirar y a contextualizar lo que es Israel y lo que Dios ha tenido para ellos y uno se queda aterrado. Era más que suficiente para que desaparecieran. Pero Él ha sido fiel. Él ha hecho un pacto con Abraham. Y hasta hoy se lo está cumpliendo. Por eso hay un llamado hoy a los cristianos a que creamos en este Dios. Porque no es un argumento humano. Los mismos demonios tienen que aceptar esa realidad. Y Satanás, el mayor, le tocó reconocerlo. Capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, ¿lo recuerdas? Satanás va a tentar al Señor. Y mire lo que Jesús le dijo. Escrito está, al Señor tu Dios servirás y a Él solo adorarás. Que yo le mencioné algún momento que a uno le llama la atención cuando lee el Evangelio de Marcos, sí, el hecho de que la gente no reconocía a Jesús como lo que Él era, pero en varios escenarios los demonios sí admiten quién es Jesús. Claro. Ellos, y además, tiemblan. Sí. Sí, o sea, la gente no podía reconocerlo a pesar de lo que Él hacía, que era coherente con lo que decía hacer. Y en cambio los demonios en encuentros que tuvieron con Él, en los que Él los mandó lejos de los individuos que habían poseído, ellos reconocían claramente quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? Entonces, aquí el llamado a los cristianos es a que digan como dijo un artista nuestro, es mucho Dios el que tengo yo. Es mucho Dios. Imagínate si hoy puedes creerle con todo tu corazón. Puedes ser sano. Es lo que la gente llama la relevancia del conocimiento, ¿no? A mí, ¿de qué me sirve saber quién es Dios? Pues, ¿de qué me sirve aplicado a la vida diaria? Es que de eso se trata. Con esto lo que estamos buscando es que las personas se den cuenta por qué Dios no tiene prólogo. Y que en razón a eso entienda que no es un Dios inventado, creado, colgado en la pared, un diosito. No, que alcance a entenderlo y a conocerlo como dice el profeta. No se alabe el sabio, ni el rico, ni el valiente. Alabes en esto el que hubiere de alabarse. ¿En qué? Conocerme. En entenderme y en conocerme. Y entender a Dios es respetar su soberanía. Y conocer a Dios es ir más allá de lo finito. Es encontrar en Él las respuestas a aquello inmaterial que el hombre tiene
y que necesita, y entenderlo también desde desde el punto de llevarme a pensar que así como el que dirige una nave en el mar tiene su mira puesta en el faro, que es el lugar donde le dice que es tierra segura, firme, así también los cristianos deben de tener su mirada puesta en Dios, que entre otras cosas Pablo dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador. Autor, no hay fe sin Jesús. ¿Qué tal? No, interesantísimo, creo que yo voy a ir cerrando con esto. Los escritores de los evangelios hacen algo que a mí me parece interesante, y es que ellos no dan lugar a las explicaciones acerca de lo que Jesús hace, sino que su claridad acerca de lo que Él es solo les admite para decir lo que vieron que Jesús hizo. ¿En ¿Claro? qué sentido? Se paró frente a la tumba de Lázaro y dijo, Lázaro, ven fuera. El entender que Jesús era Dios y como Dios tenía autoridad sobre todas las fuerzas que dominan este universo, no les motivó a ellos a empezar a dar explicaciones del cómo. Ellos solo dijeron el qué. ¿Qué hizo? Solo lo llamó y le dijo, Lázaro, ven fuera, y se acabó. Y hay un testimonio que me llama mucho la atención en el Evangelio de Juan. Él dice que Jesús hizo muchas cosas. Ah, ya. Que si se escribieran... Los libros no cabrían en el mundo. Es una hipérbole. Sí. Pero me llama la atención que dice, las que se han escrito tienen una razón. Escrito? Y es para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios. La respuesta de San Juan capítulo 5, es precisamente lo que aparece en el capítulo 20. Entonces, aquí hay un llamado a los cristianos hoy. Y es a que creamos en este Dios que no necesita de ayudantes. En este Dios que tiene el control de todo. Que es antes de todo. Después de todo. Que convierte las maldiciones en bendiciones. La enfermedad en salud. ¿Cierto? La tristeza en alegría. Sí, la muerte en vida, la escasez en abundancia, la desesperanza en esperanza. Cuando yo puedo conocer este Dios del cual estamos hablando, que es la principal piedra en la pirámide doctrinal de la iglesia, yo puedo ir tranquilo, sin temor a la pandemia, sin temor a los conflictos sociales, políticos, religiosos, a la crisis que anuncian los llamados sabios. Yo puedo ir tranquilo, porque es que ese salmo me encanta. Él es mi pastor. Nada me faltará. Yo quiero llamar a los cristianos hoy a que creamos con todo el corazón que Jesucristo es el Señor y que además lo confesemos con nuestra boca. Y en la medida que lo hagamos, dice la Biblia, somos salvos. Amén. El tiempo se nos fue. Pero ¿qué tal si hacemos una oración? Amén. No sabemos qué está viviendo usted allá. ¿Alguna dificultad? Puede ser económica, puede ser emocional, puede ser familiar, puede ser espiritual, de salud. Yo no sé. Lo que sí sé es que el Dios del cual hemos hablado aquí colgó la tierra sobre la nada y le colocó un bombillo que se llama sol y otro que se llama luna y nadie ha podido robárselos. ¿Ves? Si Él que hizo todo esto y algo más, que lo hizo para que usted y yo lo disfrutáramos, porque el universo, no existimos nosotros por causa del universo. El universo existe por causa nuestra. O sea, Dios pensó en nosotros. Y si Dios pensando en nosotros hizo todo esto, ¿no será que Él puede resolverle su problema hoy? Amén, así es.
Entonces vamos a orar. Pastor, ¿nos ayuda en esta oración? Amén. Maravilloso Dios, en esta hora te damos gracias por este tiempo tan Créelo especial con que nos has todo el regalado. corazón, que hoy ocurren Gracias, Señor, maravillas. por permitirnos Allá donde conocerte, estás. Señor, saber quién eres tú. Y en consecuencia de saber quién eres tú, Señor, poder ver, obrar tu mano en medio de nuestras circunstancias. Aleluya. Porque si tenemos un problema, tú eres el solucionador de nuestro problema. Porque si hay alguna enfermedad, tú eres el sanador. Santo eres Porque tú. si hay alguna falencia o incapacidad para suplir algo, Señor, tú eres el que provees todo lo que nosotros necesitamos. En esta hora, Señor, con certidumbre de fe nos acercamos a ti reconociendo quién eres, porque tú eres Dios sobre todas las cosas, porque tú eres el omnipotente, el inmortal, porque no hay nadie como tú, porque no hay forma, Señor, en que podamos compararte con algo o con alguien. Tú lo eres todo y eres todo para nosotros. Por eso, Señor, en esta hora, a alguien que necesite de ti, Señor, que esté necesitando tu intervención divina, te pedimos, Señor, que acudas en esta hora y obres en medio de su necesidad, de sus circunstancias, que le hagas saber que nunca te has apartado de su lado y que estás allí para guardarle, para cuidarle, para ayudarle, para bendecirle, para obrar en medio de sus circunstancias. Jesucristo maravilloso, creemos en ti como nuestro Dios y nuestro Salvador, creemos en tu amor, en tu fidelidad, en tu misericordia y en tu gracia, capaz de hacer algo en esta hora en favor de alguien. Eterno Dios, pedimos tu intervención divina en esta hora. Amén y amén. Bueno, el tiempo se ha ido.